Espero que estén muy bien, que estén teniendo un hermoso día. Bienvenidos a un nuevo video. Como habrán visto en mis últimos videos que subí de extractos de mi stream de Twitch, ando como muy misteriosa, como muy criminalística. Y se me ocurrió que además de subir los extractos de mi stream de Twitch, que hacemos todos los viernes a las 22 horas, con casos criminales, se me ocurrió hacer videos. No es la gran idea, yo sé que no, pero a mí me encanta. ¿Qué quieren que les diga? Yo soy fan de los videos de este tipo. No sé por qué, porque me gusta ver como la investigación y todo ese tipo de cosas. Así que dije, me voy a lanzar a esto de hacer videos de crímenes y hoy les traigo el primero. Me costó muchísimo decidir con cuál iba a empezar porque tengo un par como en la bolsita de ideas. Pero bueno, al fin me decidí y vamos a empezar con este video sin más vueltas que darle. Vamos a arrancar. En la descripción y por acá en alguna parte les va a aparecer mi Instagram. También tienen mi Twitch para que se unan ahí los lunes, miércoles y viernes. Y nada, si te gusta este video te invito a darle un like y a suscribirte si te gustan este tipo de casos y este tipo de videos. Pasemos a lo que nos compete. Así que bueno, sin dar más vuelta, empecemos con este video. El caso del que les voy a hablar hoy es del 2004. Poco después de las 3 a.m. del Día de Acción de Gracias del 2004, justamente, en un lugar que se llama Maryland, en Portland, Estados Unidos. Un agente de la Policía Metropolitana de Washington, que se llama César Casiano, volvía a su casa después de terminar su jornada laboral, ¿no? Bueno, la cosa es que el hombre está volviendo de su casa, cuenta en una entrevista que estaba todo como muy oscuro, como muy lúgubre, y que cuando estaba abriendo la puerta para bajarse de su auto y entrar a su casa, escuchó un estruendo. Basado en su experiencia policial, se dio cuenta que este estruendo era nada más y nada menos que el sonido de un disparo. Y que además había sonado muy cerca, por lo que él puede reconocer la dirección del sonido y sale para ese lado para ver qué había pasado en su auto, ¿no? Mientras hace esto, además escucha un ruido como si fuese un auto chocando, como otro estruendo, pero que él no reconoció como un sonido de bala o de disparo. Cuando llega al lugar, en efecto, se da cuenta que un auto se había estrellado contra unas cajas de electricidad, como unos transformadores o algo así, ¿no? Que estaban como en una esquina. Cuando se acerca al auto para ver el estado del conductor, la conductora se da cuenta de que no había sido un accidente normal, ya que se da cuenta que la escena era un poco más complicada que un simple accidente. Adentro del auto, el agente César Casiano puede ver un joven que se encuentra con el cinturón de seguridad puesto y lo que aparentaba ser una herida de bala en su cabeza. El joven no respira y evidentemente a este punto ya era demasiado tarde para poder ayudarlo de alguna manera. El policía testifica que le pareció muy raro esta situación en la zona donde ellos vivían, en esa parte de la ciudad de Maryland, porque era muy tranquila, era un lugar familiar y bueno, le pareció raro encontrarse con una situación así en esta parte de la ciudad. Procede a llamar al 911 y espera a que los policías lleguen al lugar. Los detectives llegan y encuentran algunas cositas, como por ejemplo una abolladura en el lado de la puerta del conductor y también unas marcas de derrape, por lo que se pusieron a pensar que quizás alguien intentó sacarlo de la carretera o sacarlo del camino, ¿no? Como cuando un auto se te pone al costado y como que intenta sacarte del camino. La policía prosigue a revisar toda la escena y todo el auto, pero no encontraron nada más que estas dos cosas y obviamente la persona que estaba fallecida adentro del auto. La investigación forense de rutina aportó muy pocos datos, por lo que ya empezamos mal. Pero encontraron en el auto la billetera de la víctima con su identificación, su documento, y pudieron ver que la víctima en efecto se llamaba Chris Waldorf, de la localidad de Maryland, y que vivía a unas pocas calles donde había sido su accidente. Bien, bueno, accidente, porque hasta ese entonces no parecía un accidente común y corriente. Hablemos un poco de Chris. Chris Waldorf vivía en Maryland, que es un pueblo costero.
Sus amigos, sus familiares en entrevistas cuentan que él era muy simpático, que tenía sueños de trabajar en la TV de periodista deportivo, que era muy querido y que amaba los deportes y hacía prácticas de periodismo en un canal local. Tenía mucho carisma y trabajaba muchísimo para lograr sus sueños. Esto es lo que cuentan de él. Él era graduado de la Universidad de Pittsburgh y una vez que terminó su carrera de estudiar y todo eso, vuelve a su casa para hacer un curso de posgrado en Maryland y además de eso también quería ayudar un poco a su madre que estaba muy enferma. Su madre tenía problemas cardíacos, ¿sí? Y necesitaba ayuda en lo que son las tareas cotidianas de la casa y también creo que lo ayudaba un poco económicamente. Sus amigos y familia testifican que él era muy cariñoso, que le gustaba estar con su familia y que mientras él estaba, ¿no?, como en este camino de lograr sus sueños de trabajar en televisión, Chris se ganaba la vida como bartender en un bar de la ciudad. El día de los hechos, él estaba justamente volviendo de su casa después de una jornada muy agitada, ya que había sido el día anterior o la noche anterior a Acción de Gracias. Y bueno, justamente ese es un día en que los estudiantes vuelven a su casa de la universidad, también la gente suele tener la noche libre porque al otro día es feriado. Entonces la gente se vuelca, ¿no?, a los bares a festejar este día que tienen ellos, que es Día de Acción de Gracias, y los bares explotan de gente. Como él estaba volviendo entonces de su jornada laboral de ese día, la policía pensó que se podía tratar de un robo que salió mal. Como es una de las noches con más auge, por así decirlo, del año, no es raro, y testifican la gente que trabajaba con él, que los empleados de los bares y restaurantes, etcétera, reciban mucha propina. Se puede recibir hasta entre $1.000 y $1.500, que bueno, para nosotros en Argentina es como un montón, pero se puede hacer esa cantidad de propinas. Y entonces dijeron, bueno, quizás la intentaron robar, salió mal, le dispararon, etcétera. Pero cuando los investigadores revisan su auto, encuentran en efectivo casi $1.000, por lo que el motivo del robo quedó como que descartado en ese momento. Entonces, bueno, descartado el robo y todo eso, tienen que empezar a pensar en otras opciones, ¿no? Como un ajuste de cuentas, alguna expareja, algún enemigo, algún otro tipo de cuestión de pensar quién pudo haber estado tan enojado con este chico como para hacerle esto, ¿no? Había muchas posibilidades y muy pocas pistas, pero tenían que averiguar si alguien estaba, como les digo, lo suficientemente enojado como para hacer algo así. A este punto, el cuerpo y el auto fueron enviados para hacer el análisis, las pericias correspondientes y mientras esto sucede, la policía se da la tarea de comunicárselo a la familia, lo cual fue bastante complicado. Primero contactan al padrastro de Chris en su trabajo, ¿sí? Obviamente él se puso muy mal, se angustió bastante, pero más que nada lo que más le preocupaba era cómo se lo iban a decir a la madre de Chris, porque como les había comentado, recordemos, ella tenía problemas cardíacos. Entonces la policía le dice, bueno, vamos juntos y de paso llamamos a una ambulancia que esté en la puerta por si ella se pone muy mal. Uy, le pega el micrófono. Llamamos a una ambulancia que esté en la puerta por si ella se pone muy mal y todo eso, tiene quien la atienda en el lugar cuando ella reciba la noticia. A pesar de su shock, afortunadamente, ella tuvo como un episodio de hiperventilación y la atendieron en el lugar, pero no pasó a mayores. Se descompuso un poco, pero volvió, o sea, como que no fue tan grave. Y obviamente se puso muy mal. Y lo primero que la madre de Chris le dice a la policía, bueno, ¿por qué, cómo, quién, por qué razón le hicieron esto a mi hijo? Y ahí está el tema, la policía en realidad estaba haciendo agua por todos lados, porque ellos tampoco sabían, y de hecho habían ido a hablar con la familia para preguntarles lo mismo. ¿Quién le pudo haber hecho esto a Chris? Pero ellos también dicen lo mismo, ¿no? Que él era muy bueno, que no tenía enemigos, que no había forma de explicar lo que le había pasado. Después de esto pasa algo bastante misterioso. La policía recibe una llamada un poco extraña de una persona diciendo que tiene información sobre el caso.
Pero el tema es que esta persona dice que estaba en una avenida, ¿sí? Dice el nombre de una avenida y que escuchó un disparo y que quería saber si estaba todo bien, ¿sí? Parecía como un ciudadano involucrado, pero en ese momento la policía se da cuenta que estaba mintiendo, porque desde donde él decía que estaba era físicamente imposible escuchar el disparo en la calle donde había sido el accidente, de nuevo entre comillas, de Chris. Porque esta persona decía que estaba en una avenida y los policías dijeron, esta avenida es muy transitada, tiene tránsito las 24 horas del día, tiene como 6 carriles, hay un montón de ruido, o sea que es imposible que escuche un disparo de unas calles que pasaron unos metros bastante más para allá. La policía se da cuenta que no es una persona que llamó para brindar información, sino que pensaron que quizás era alguien que en realidad quería saber cómo iba el caso, que quería en realidad sacarle información a la policía, por lo que se podía tratar de un posible sospechoso. De repente la persona cuelga el teléfono y ahí quedó la llamada. Los detectives de todas maneras actuaron muy rápido y rastrearon la llamada a un teléfono público que estaba a 1 hora de viaje de Maryland. Entonces lo que hicieron fue ir hasta ahí, corriendo, obviamente. Cuando llegaron, le preguntaron a todas las personas si habían visto algo raro, si habían visto a alguien, pero nadie les pudo decir nada, por lo que pasaron a llamar a un equipo forense para que, le haga unas pruebas al teléfono, quizás por ahí puedan encontrar alguna huella digital, ADN o lo que sea, pero nada. O sea, la policía estaba en Pampa y la vía, no tenían nada. La policía regresa entonces a Waldorf, donde el forense confirma que Chris fue asesinado de un disparo en la cabeza, estilo ejecución, por lo que los investigadores empezaron a pensar que quizás había sido un asesinato por encargo, así tipo sicariato. Pero en fin, iban saltando como que en pista, sin saber, estaban como perdidísimos. Era un caso complicado, porque había fallecido una persona que aparentemente era el joven perfecto, sin enemigos, carismático, trabajador. Parece que nadie tenía nada en contra de él y que, no tenían de dónde agarrarse, justamente. Entonces, los policías se dirigen al bar donde él trabajaba, ¿sí? Y el bar del que había salido unos minutos antes de morir. Pero el encargado le dice lo mismo. Chris era un amor, no tenía problemas con nadie, etcétera, etcétera. Entonces la policía está como, ¿y ahora qué hacemos? La policía revisa los videos de vigilancia de esa noche y no encuentran nada. Pero el encargado se acuerda de que Chris pudo haber tenido un roce con unos clientes que estaban muy ebrios y que Chris los tuvo que sacar. Y se pusieron un poco violentos y el encargado le dijo a los policías que deberían ir a hablar con los compañeros de Chris que estaban trabajando con él esa noche. Resulta que los compañeros estaban como que en un partido, como una cosa anual que hacían todos los días, un partido de fútbol americano que hacían todos los años en esa fecha, ¿sí? Entonces la policía llega y dice que Chris todavía no viene, que qué raro, que debe estar atrasado. Y los policías le tienen que dar la noticia de que, que Chris evidentemente no iba a llegar y quedaron todos como en shock porque no sabían qué es lo que estaba pasando. La policía pasó entonces a hacerle las preguntas correctas. Uno de los camareros le dice a la policía que todos estaban muy tranquilos anoche hasta que 2 de sus clientes empezaron a hacer como mucho lío, empezaron a molestar al resto de las personas que estaban en el bar y Chris se rehusó, se negó a seguir sirviéndoles alcohol, seguir sirviéndoles bebidas y que ellos se enojaron mucho, entonces Chris los tuvo que acompañar hasta la puerta, ¿sí? Para suerte de los policías, les tocó una buena, esta gente había pagado con tarjeta de crédito, entonces volvieron al bar y para ver si podían recuperar los tickets. Ustedes saben que en los tickets están los datos, está tu nombre, suele estar tu identificación y todo. Entonces, la policía empezaron a creer que quizás esta gente lo esperó a la salida y le hicieron algo. Los pudieron identificar por las tarjetas de crédito como Tony Cabón, de 22 años, y Ross Brady, de 25. Entonces revisan los antecedentes y dicen, este Tony tiene como fama de perder rápido la paciencia, tenía antecedentes por agresión y había estado en prisión. Entonces ahí como que todo empezó a tomar un poco más de forma. Y dicen, si la pista es buena, si esto es bueno, quizás esta podría ser la gente que le hizo daño a Chris.
El mismo día de Acción de Gracias del 2004, 24 horas después de lo que había pasado, la policía va en busca de estas dos personas. Encuentran a Tony, que vivía en la casa de sus padres, muy cerca, ahí como del bar y de todo ese lugar. Tony le atiende a la policía, estaba en estado etílico, estaba en muy mal estado, tenía olor a alcohol y todas esas cosas, porque claramente había tenido como una noche movida. Y los agentes le preguntan por el cantinero del bar donde él había ido y le dicen que Chris fue asesinado. Y Tony le dice que tenía como muy pocos recuerdos de lo que había pasado esa noche porque estaba muy ebrio, pero que definitivamente no había matado a nadie. Le dijo como que sí, yo estaba muy borracho, no me acuerdo nada, pero definitivamente no maté a nadie. Y que no había estado involucrado como que en ningún caso violento ni nada, como que la movida esa que hubo en el bar, después él se fue a su casa y listo. Y dice que llegó a su casa en un taxi con su amigo. Entonces la policía le pregunta, ¿tenés el ticket del taxi? Y le dicen no, pero pueden ir a hablar con Ross Brady, que es mi amigo. Él pagó el taxi y él seguramente les va a poder dar el recibo y les va a confirmar todo lo que yo les estoy diciendo. Así que bueno, ahí va la policía a hablar con ese tal Ross Brady, que les dio la misma información y el recibo del taxi, que coincidía con todo lo que había dicho su amigo Tony. Qué problema, ¿no? Entonces la policía decide, bueno, vamos a ir a hablar con el taxista para terminar de corroborar esta historia y confirmar, ¿no?, esta coartada que tienen estos chicos. Van a hablar con el taxista y el taxista les dice lo mismo. Y bueno, aunque ellos pensaban que existía como una pequeña posibilidad de que ellos hayan bajado del taxi, cada uno en casas separadas, y después se junten para ir a buscarlo a Chris, era como medio improbable. Así que, de nuevo, esta pista termina en nada. Pasan 3 días del suceso y Chris es enterrado. Los investigadores seguían a full intentando encontrar más pistas, pero a pesar de todo, nada. A un mes de la investigación seguían sin nada y empezaron como a desmoralizarse y perder un poco las expectativas de que suceda algo. Entonces recurren como a la última alternativa, a la vieja confiable de ofrecer una recompensa por cualquier información sobre el asesinato de Chris, para motivar, ¿no?, a quien sea que sepa algo a que hable. Empiezan en un principio con una recompensa de $25,000, pero la gente de la ciudad, los negocios locales, el lugar donde trabajaba Chris, todos fueron como aportando un poco de plata para que como que la suma sea más interesante y cualquiera que sepa algo se anime a hablar. Además de esto, también se hizo un evento a beneficio y todo lo que se recaudó fue para la recompensa. La cosa es que la recompensa terminó siendo un poco más del doble de lo que inició siendo. Y bueno, la gente tenía un poco más de esperanzas de que con este monto más interesante alguien se anime a hablar de lo que pasó. Bueno, con esto de la recompensa recibieron varias llamadas, varias pistas, posibles sospechosos, y la policía investigó todos y cada uno de ellos sin llegar a nada. O sea, no había nada. La policía empezó como a perder totalmente las esperanzas de algún día poder dar algún tipo de respuesta de esto que pasó. Y empezaron a pasar los meses, los años, y 3 años después del homicidio, la policía por fin recibe una pista que podía ser algo. Recordemos que para este momento ya la policía había ido como que de pista en pista y nunca pudieron hacer nada, pero esta tenía algo diferente. En la primavera del 2017, el sheriff del condado recibió una carta que tenía información sobre el homicidio de Chris. El informante era un recluso de una prisión que estaba condenado por incendio, o sea, era un pirómano. Y afirmaba saber algunas cosas sobre el asesinato, ya que su compañero de celda, que había tenido hace un tiempo, le había confesado el crimen. Y además, este compañero de celda que él tenía, como que alardeaba con los otros presos sobre lo que le había dicho a Chris. Esta persona se llamaba Matt Correll. Y la policía dice como que al principio dudaba del informante, porque al fin y al cabo era una persona que estaba presa y quizás solamente quería algún beneficio, que le reduzcan la condena, y capaz no tenía información que valga. Pero
se ponen a revisar la carta y resulta que la carta tenía información que los policías no habían dado al público. O sea que la única persona que podía tener esa información era la persona que había cometido el crimen o esta persona que decía haber escuchado esta información del que había sido realmente el asesino de Chris. Entonces dicen, bueno, tienen información que nosotros no habíamos dado a los medios, entonces puede ser que este informante sea válido. Revisan el pasado de este tipo, de este tal Matt Corral, y encuentran un historial delictivo extenso, lo que se diría. Tenía cargos por agresión, drogas, de todo tipo, o sea, como que tenía un poquito de todo. Pero la policía dice sí, o sea, tiene cargos por agresión, por venta de drogas, por estas cosas, pero nada tan grave como matar a alguien. Entonces como que seguían dudando, ¿no?, de esta persona. El nombre de Matt jamás había aparecido en la investigación antes de que esta persona envíe la carta, ¿sí? Y solo empezaron a investigarlo por la carta que mandó el informante. Bien. Así que la policía se juntó con este informante, el pirómano, para escuchar su versión, y la policía se da cuenta de que puede ser bastante fiable. Lo que sí él dice es que quiere la plata de la recompensa. Que bueno, al final, si la información se comprobaba, capaz podía recibir la plata de la recompensa. Y la policía le dice, ok, nosotros tomamos tu información, pero no te vamos a dar la plata, a menos que esto sea verdad lo que nos estás contando. Y se ponen en campaña para encontrar a este tipo Matt, que para este entonces ya era un ex convicto, o sea que él ya había salido de la cárcel, pero no querían todavía encontrarse cara a cara con él para que él no se dé cuenta o no se avive de que lo estaban investigando. Entonces la policía empieza como a hacer todo como con disimulo, a buscar información sobre él. Investigando sobre el pasado criminal de esta personita, de Matt, se dan cuenta que él casi nunca actuaba solo y siempre tenía el mismo cómplice que se llamaba Brent. Siempre andaban juntos y hacían todas sus moviditas criminales juntos. Y resulta que a estos dos, a Matt y a Brent, les gustaba pasar el tiempo libre ¿en dónde? En el bar donde trabajaba Chris. Y ahí las cosas como que se empiezan a atar los cabos y todo tiene un poco más de sentido. Por primera vez en todo este tiempo tienen una pista que más o menos se sostiene por sí sola. Y además Chris los conocía. Y los conocía del bar. Entonces las piezas del rompecabezas se van juntando. Un compañero de Chris del bar además dice que él sabía quiénes eran Matt y Brent y que siempre los atendía como educadamente, pero hasta ahí. Como que sabía que no eran personas con las que querría él ser amigo, porque él era muy amigable y hablaba con todo el mundo, pero con estos dos como que los tenía ahí. O sea, los atendía porque era su trabajo, los atendía educadamente y todo, pero hasta ahí. Nada de amiguitos ni nada de esas cosas. Bien. Entonces la policía va a localizar a este tipo Brent, ya que había sido detenido recientemente en una pelea en una fiesta. Entonces dicen, bueno, ya que está detenido, vamos. O sea, ya lo habían detenido por otra cosa. Entonces vamos a hablar con él a ver qué le podemos sacar. Al principio Brent estaba como muy haciéndose el vivo, ahí muy chill, porque solamente lo habían detenido por pelear en una fiesta, o sea que no era muy grave. Pero en un momento la policía saca una foto de Chris y se la muestra y ahí... ¿Terminaste de sacudirte? Bueno. Saca una foto de Chris y les dice a Brent qué onda con este camarero, con este barman, Chris. ¿Te acordás de él? Y la cosa es que se volvió loco. O sea, perdió. O sea, él estaba todo muy chill, todo muy todo, pero cuando le mostraron la foto de Chris, dijo que no, que yo no hice nada, que, o sea, como que solito él pisó el palito. Entonces, la policía lo presiona un poquito y él confiesa que sí, que lo conocía, pero que no sabía nada y pide un abogado. O sea,
tenía escrito tipo culpable en toda la cara, básicamente, porque ya reaccionar así es como bastante obvio. Bueno, pide el abogado y le dice a la policía que si querían saber la verdad, que tenían que ir a hablar con un chabón que se llamaba Jake Mallard. Que Jake era un amigo de Matt y de él, y que habían tenido algunos problemas de droga últimamente y como que andaban problemitas con la ley y así, ¿no? Entonces dice la policía, bueno, vamos a buscar a este tal Jake a ver qué tiene para decirnos. Y así habían pasado 5 años del asesinato y la policía se pone a trabajar en esta pista nueva y va a la casa de Jake. Y este estaba ya como nervioso y agitado porque él ya tenía como un problema de drogas y de crímenes. Como que no era la persona que podía recibir a la policía en su casa sin ningún problema, ¿sí? Como que ya estaba nervioso. Y Jake les dijo así sin vueltas que esa noche en el bar, Matt, ¿se acuerdan Matt? El primero del que habíamos hablado. O sea, no el primero. O sea, estaban Matt, Brent y Jake. Volvamos a Matt. Matt le había dicho a Jake que esa noche estaba muy enojado con un empleado del bar y que tenía como que ganas de darle una lección. Eso le dijo. Como que me cae muy mal esta persona, alguien tendría que darle una lección. Y todos se quedaron mirando y sabían que estaban hablando de Chris, porque Chris era como el que menos onda tenía con ellos en el bar. Entonces decidieron que lo iban a esperar afuera cuando él termine su turno, lo que ya sabemos que pasó, que lo iban a seguir y le iban a robar las propinas de esa noche. Bien, Jake, Brent y Matt se subieron al auto y siguieron a Chris. Lo chocaron, lo sacaron de la carretera, hasta ahí como que venimos bien con la historia, ¿sí? Pero acá sucede algo. Esta persona, Matt, le golpea la ventanilla y le dice que baje, o sea, que baje la ventanilla. Sí, mi amor, ¿qué pasa? Para que mamá está contando un crimen. Está llegando al punto más álgido. Bien, le dice, bueno, baja la ventanilla, qué sé yo, y se empiezan a insultar. Y así de la nada, Matt agarra y le pega un tiro. ¿Qué pasó acá? Sus compañeros malvivientes, Jake y Brent, no sabían que él tenía un arma en ese momento. Y quedaron como, esto se fue totalmente de las manos, solamente le íbamos a robar la propina porque le pegaste un tiro. Y agarran el auto y ¡pium!, se las toman y lo dejan a Matt ahí regalado, que acababa de matar a Chris. Matt no tenía escapatoria, entonces agarró y se fue caminando por la oscuridad. Pero como había pasado todo tan rápido que lo sacaron de la ruta, le pegaron el tiro y qué sé yo, que no se llevó la plata. Entonces, sí había sido un intento de robo que salió mal. Simplemente que salió tan mal que ni siquiera habían llegado a robarle. Y lo otro es que los otros dos se habían puesto muy nerviosos porque no sabían que Matt tenía en ese momento un arma. Fue como todo muy raro. A cambio de su cooperación, Jake no fue acusado de homicidio y entonces los investigadores vuelven con Brent y les dicen, mira, Jake nos contó esto y esto y esto, y Brent dice que él va a testificar en contra de Matt si no le presentan cargos. Entonces, es como que el único que iba a pagar por todo lo que pasó era Matt. Que si bien fue la persona que mató a Chris, los otros dos como que participaron en el hecho, pero como que lo entregaron a cambio de que no se los acuse de nada. Así, 6 años después del homicidio, la policía va a buscar a Matt y lo arrestan ya con todas las pruebas, porque no querían hacerlo antes, porque tenían como un caso medio que débil, y ya saben, él se podía escapar, entonces si él no sabía que nadie lo estaba investigando, ellos podían juntar, digamos, todas las pruebas y después ir de una pim a la cárcel. Lo acusan entonces de homicidio en primer grado. El 29 de julio del 2012 lo juzgan y lo encuentran culpable y lo condenan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y ahí se va a quedar forever and ever and ever and ever and ever. Lo que me gustó de este caso, es que obviamente no me gustó porque falleció alguien, pero lo que me llamó la atención es como que parecía como que no había esperanzas y esto podría haber sido como que un crimen perfecto, pero no, porque Matt
no se pudo aguantar su ego y tuvo que contarle a todo el mundo: el pez por la boca muere. Y de tan bocón y de tanto estar hablando y alardeando de la porquería que hizo, terminó dándole a la policía todas las pruebas que necesitaban para mandarlo preso. Así que por eso me pareció como que un buen caso, porque la policía en realidad como que tuvo bastante suerte, porque si él no hubiese hablado, nunca lo hubiesen encontrado, porque no tenían ni idea. Porque no es que ellos tenían idea de que podía ser él, pero no tenían pruebas. No, Matt no había aparecido nunca, jamás, nunca, en ninguna parte de la investigación. Solamente cuando esta persona, el pirómano, que no me acuerdo el nombre, mandó la carta diciendo que tenía información. Entonces, la policía como que tuvo suerte, si bien dicen en un documental que vi, que como que la policía se repuso las pilas, tipo lo rebuscaban y todo eso. Bueno, con intención nomás no es suficiente, necesitamos más. Y bueno, así termina el caso. Esta persona está presa desde el 2012. Espero que les haya gustado. A mí me está gustando mucho esta onda de los casos y de hacer este tipo de videos, así que espero que les guste. No se olviden que los viernes a las 22 hacemos un directo de caso en vivo con todos sus comentarios y todo eso en Twitch, que les dejo mi canal de Twitch en la parte de abajo. No se olviden de seguirme en Instagram si tienen ganas, de recomendarme algún caso si tienen ganas. Y nos vemos en el próximo video. Les dejo un beso enorme. No se olviden de suscribirse si les gusta este tipo de videos y nos vemos en la próxima. Bye bye.